que se conectan a través de la internet los martes, los viernes y domingos para juntos aprender, alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Gracias, muchas gracias por sacar ese tiempo. A Dios sea la gloria, soli deo gloria por todo lo que nos permite hacer en esta tierra. A Él sea toda la alabanza, toda la honra. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos y hermanas, en la carta a los Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Continuamos aprendiendo acerca de nuestro credo. Hoy llegamos a otra doctrina, la justificación por fe en Cristo. Justificación por fe en Jesucristo. Esta es una enseñanza sólida en las Escrituras y nos da mucho consuelo. Vamos a orar y luego vamos a leer esos dos textos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Padre, gracias te damos por este gran privilegio que nos has dado esta noche, Señor, con mis hermanos y hermanas de poder asistir para glorificarte, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para tu gloria. Queremos, Señor, que tú seas honrado. Gracias, muchas gracias por este gran privilegio. Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo, que es el que nos mueve, es el que nos ayuda. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, edifícanos, cambia nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el versículo 21 de Romanos 3, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Muy bien, podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Esta doctrina de la justificación por la fe en Jesús es una doctrina fundamental, importante en la vida de todo cristiano y de toda cristiana. Decía cuando empezamos el servicio que esta enseñanza es bastante confrontadora en el sentido de lo que tiene que ver con las falsas enseñanzas, con lo que es las religiones. Porque las religiones, hermanas y hermanos, están basadas en obras, en hacer obras. Las religiones exigen obras. Moralidad, comportarse bien. Y esta doctrina desbarata todita esa idea. Porque nos habla acerca de una declaración juerense, legal, que ocurre de una vez y para siempre. Somos justificados. Esta palabra justificar quiere decir absuelto de culpa, ser declarado inocente delante de Dios. Vea qué importante. Y a la misma vez también significa que se nos imputa a nosotros la rectitud moral de Jesús. Somos declarados inocentes, justos, a pesar de que nosotros somos culpables, pero por medio de un sustituto que se llama Jesús. Entonces, esta justicia es la justicia que ganó Jesús con su vida entregada, sometida a Dios en obediencia. Es lo que demanda la ley, una rectitud moral, una vida intachable delante de Dios. Y Jesús lo hizo. Jesús lo logró.
Y cuando nosotros creemos en Jesús, se nos imputa toda esa perfección de Cristo a nosotros. Es maravilloso esta enseñanza. La palabra justificar, la justificación es la declaración legal. Pónganle atención a esto, de Dios, que una persona es justa de acuerdo con su ley, siendo su fundamento la justicia perfecta de Cristo, atribuida al creyente por la sola fe. Por la sola fe, por la sola confianza que ponemos en Cristo Jesús, somos declarados de acuerdo a la ley de Dios. Justos. Como han dicho los eruditos, la palabra justificación se puede definir con dos palabras, o tiene dos caras como una moneda. Un lado es el perdón de pecados, y yo quiero leer ahí Romanos 4:7 para que vea usted esta declaración. Romanos 4:7 dice, y habla aquí el apóstol Pablo, versículos 6 y 7, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mire esto. Versículo 7 dice, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Punto. David escribió esto, dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7, en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Esta declaración de David que él hizo es una alabanza que él entonó acerca de la bienaventuranza del hombre culpable, que Dios, en los méritos de otro, en los méritos de Cristo, imagínense, en el Antiguo Testamento, David entendió que no había otra forma de quedar libre delante de Dios por su santidad, porque Dios es justo, sino solamente por un sustituto, por un vicario. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 3:21, que dice aquí, pero ahora aparte de la ley, porque la ley condena, la ley nos revela qué tan santo es Dios y la demanda de Dios, porque la ley revela también la condición de nosotros. La ley nos lleva a un punto de que nos condena, nos quedamos en una posición de malditos, encerrados. Pero también la ley tiene el propósito de encerrarnos para que nosotros podamos ser liberados por el mismo Jesús. La ley nos lleva a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. La palabra ley, Torah, en el hebreo, significan las instrucciones de Dios para su pueblo, para la humanidad. Aquí en la palabra de Dios encontramos toda la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios para toda la humanidad. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que exige Dios de la humanidad? Obediencia total, obediencia perfecta. El hombre, la misma ley nos declara que no podemos cumplirla. No podemos. Por más que el hombre intente, Santiago, aclarando un poco a aquellas personas que quieren intentar justificarse o lograr esa justicia, esa rectitud moral, por medio de las obras, Santiago dice lo siguiente. Corra conmigo a Santiago. Nosotros estamos introduciendo previamente lo que es esta doctrina de lo que es la justificación por la fe. En mi vida, para mí ha sido de gran bendición esta enseñanza. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Aquí hay una aclaración acerca de aquellos, ¿verdad?, que intentan esforzarse por ganarse el favor de Dios guardando la ley. Dice este texto, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley,
cualquiera, judío o no judío, cualquiera que intentare guardar toda la ley, dice este texto. Pero ahí viene algo contrario, ¿no? Quiere decir que cualquiera que guardare toda la ley, no hay nada de malo si alguien dice, yo voy a intentar guardar la ley. En otras palabras, esta palabra guardar quiere decir obedecerla. Pero luego dice ahí mismo, en el versículo 10, Santiago, esta aclaración. Pero, sí, ofendiere en un punto. Es decir, no es necesario quebrantar un mandamiento, un punto nada más. O solamente un punto, dice él. Mira las consecuencias que vienen a continuación. Se hace culpable de todos. Quiere decir que si alguien se va a ir por esta vía, que hay muchas personas en el mundo, los judíos, se fueron por esta vía. Por eso le digo que esta es una doctrina demoledora, porque demuele lo que es la religión que está fundada en obras. Para los judaizantes fue demoledora, para los judíos ortodoxos fue demoledora, cuando el apóstol Pablo apareció y predicando que la salvación es por la sola fe en Cristo Jesús, la justificación, esa justicia que los rabinos enseñaban que se puede lograr por obedecer la ley. Y Santiago, aquí está diciendo esta parte. El versículo 11 de Santiago 2. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, dice, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Bueno, en el 10 dice, ¿verdad?, que aquellas personas que quieren escaparse pensando que son buenas personas, porque ese, digamos, yo creo que esa es la trampa más trágica que puede existir y que Satanás la ha usado muy bien, pues Satanás nos confunde y anda engañando a la gente en el buen comportamiento, porque eso va a traer la recompensa en dar limosna, ¿no? No hay nada de malo, el problema es cuando se le quiere imponer a esas obras el pago que Dios tiene que pagarnos y tiene que recibirnos en la eternidad por eso que hicimos. Entonces, la obra de Dios no es algo a media. La ley demanda una obra perfecta, 100%. No es un 99.99% bueno, no, es 100% perfecto, como Dios es perfecto. Así es la obra que Dios demanda. Por eso Santiago dice, si alguien dice, cualquiera que guardare toda la ley, por si acaso hubiera alguien, ¿verdad? Pero no existe alguien. El único hombre que ha cumplido la ley solo es Jesús. Ni Moisés, ni Elías, que fue un gran hombre de Dios, un profeta, un gran predicador, que oró, un hombre de fe, Eliseo, Jeremías, profeta mayor, Ezequiel, Daniel. Todos esos hombres no cumplieron la ley de Dios. David, Isaías, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Juan, nadie ha podido cumplir la ley. Ningún ser humano ha podido cumplir la ley. Entonces, pero Santiago dice aquí, vea, dice aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque los judaizantes en la época de Pablo, en la época de Pedro, en la época de Santiago, iban ellos exigiendo obras, guardar el sábado y abstenerse de muchas cosas y hacer muchos rituales, porque decían que de esa forma obtenían el perdón, de esa forma obtenían la justicia de Dios. Y Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, imagínense esta parte como cualquiera que guardare toda la ley, pero luego dice, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y luego dice, vea, es cierto, un hombre puede
que no haya cometido adulterio, que se guarde y que le sea fiel a su esposa. Pero si codicia o dice una mentira, es culpable hasta del mismo pecado del adulterio, porque ha caído en un punto, ha fallado en un punto, y delante de Dios se hace culpable de todo, porque la ley demanda que tiene que cumplir toditos los mandamientos, no solo uno, sino toditos, y perfectamente. Vea qué tremendo, es que es imposible esto. Es imposible. Vaya conmigo a Gálatas. Es otro texto que el apóstol Pablo como que se unen con Santiago, Gálatas capítulo 3. Pablo todavía es más duro que Santiago. Santiago dice, ¿verdad?, que se hace culpable. Pablo nos lleva a un punto crucial. Él dice que todo aquel que intenta escaparse está bajo maldición. Así es que, hermanas y hermanos, el cristianismo está fundado en lo que es recibir el perdón de nuestros pecados por fe, de principio a fin, por fe, no por obra. O sea, las religiones falsas, todas las religiones, dentro del cristianismo hay muchos grupos de personas que demandan obras para ganarse la salvación. Esta doctrina de la justificación solamente por la fe desbarata todo eso. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Wow. Dependen, es decir, Pablo dice, aquí recuerden que esta carta a los Gálatas es una carta, una defensa de la fe, donde Pablo está defendiendo el evangelio contra aquellos que habían entrado en esa época a confundir a los hermanos, los judaizantes en primer lugar. Entonces, los estaban confundiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes, ¿cómo empezaron? Ustedes empezaron por el Espíritu o por las obras de la ley. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley o por creer por fe. Y aquí les aclara, ¿no? Pero cuando llega a este capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es una vía errada, el quererse ir por guardar la ley, pensando que de esa forma Dios le va a dar esa justicia. Y aunque los rabinos batallaban y aseguraban de que la persona tenía que recibir la justicia, es una justicia ruina, no vale, porque no es una justicia perfecta. Ya vamos a aclarar eso. Versículo 11 de Gálatas 3 dice, ¿y qué? Por la ley ninguno se justifica. Mire cómo termina esto. ¿Y qué? Dice el apóstol, por la ley ninguno se justifica. Es decir, por la ley de Dios nadie puede ser declarado justo. Y luego dice, aquí este es el texto, ¿no? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y ahí va al Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero aquí está el evangelio. Cristo nos redimió de la maldición, de la ley. Que, bueno, por eso yo les decía al principio, que la ley te pone en una posición que te maldice, te condena. Pero aquí es donde Cristo Jesús se vuelve maldito. Un maldito es, ¿verdad?, un miserable. La ley te hace miserable en el sentido espiritualmente. No puedes deleitarte. Quiero detenerme un poquito aquí. No, la ley, hermana y hermano, no te da un descanso. ¿Por qué? Porque la ley te está exigiendo obra. Entonces, imagínense qué tortura si una persona tiene que ser perfecto en sus pensamientos, no debe de pensar nada malo.
pero ¿quién no piensa cosas malas? Entonces, una persona que quiere guardar la ley y de esa forma obtener la justicia de Dios, es una persona que es un miserable porque no puede tener gozo. Y lo más reciente quizás es Martín Lutero. Martín Lutero quiso irse él por la vía de las obras, guardar la ley, y se encerraba. Y él golpeaba su cuerpo. Estuvo al borde de morir. Y se confesaba. Y los sacerdotes que lo atendían en un momento dijeron, este Martín está loco. Porque él era acosado por la ley de Dios, porque él se encontraba con un Dios santo que exige perfección como él es. Entonces él se confesaba y luego salía del confesatorio y en el camino se le venía un pensamiento, no había entrado al cuarto todavía cuando, ya pequé de vuelta, y se volvía a confesar ese pecado. Pero este Martín Lutero de repente está estudiando Romanos capítulo 1 y versículo 17, y todo aquel peso, aquella tortura, aquella miseria espiritual que él le tocó vivir, se desapareció. Vino una paz cuando él leyó por primera vez este texto de Romanos 1, 17, que dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces ahí él y Dios obrando a través del Espíritu Santo entendió algo maravilloso, que la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justicia, la rectitud moral, ya Dios la había revelado de cómo el hombre la puede obtener por la fe en la promesa del Mesías. Y ahora ya el Mesías había venido en la época de Martín Lutero. Entonces Martín Lutero tiene el casi similar al perfil del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era igual, un hombre que era un judaizante, un fariseo de fariseo, un ortodoxo, que al principio también él se cargó, luchó por ganarse esta justicia. Entonces casi son similares. En el punto es, vea, que eran dos expositores tradicionalistas, extremadamente religiosos, enseñados y habían sido bien enseñados en lo que es la religión de obras. Tanto Pablo tuvo un entendimiento y se le cayó todito aquello, aquella carga que genera lo que es la ley, como Martín Lutero en su época. Una vez le preguntaron a Martín Lutero, Martín, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, ¿qué? ¿Yo? ¿Amar a Dios? A veces pienso que lo aborrezco, dijo, porque encuentro un Dios muy severo, exigente, y no se puede satisfacer. Es imposible, dice, lo que Dios pide una santidad que nadie la puede lograr. Vea, estaba él, vea, tan oprimido, se sentía tan miserable que no percibía el amor de Dios. Era difícil el poder, el deleitarse, no había experimentado, pero luego cuando él entiende y el Espíritu Santo abre su entendimiento y Romanos 1:17 penetra su corazón, se cae todas esas cadenas espirituales que lo habían atado de la religión. La religión así es como la religión pone a las personas, lo vuelve un miserable. Porque depende de lo que hace, no de lo que hizo Cristo Jesús. Eso es lo que hace la religión. Entonces la gente vive con miedo, el miedo a perder la salvación, porque la salvación depende de lo que hacen, no de lo que Cristo ya hizo. De ahí venimos nosotros. Muchos nos enseñaron, ¿verdad?, que debíamos ser buenas personas y hacer muchas cosas, porque de esa forma entonces éramos merecedores de la vida eterna. Bueno, esto no es nuevo, esto siempre. Por eso le digo que esta doctrina es demoledora para la falsa religión, para aquellos que quieren que Dios los reciba en gloria por las obras. Pero no hay obra buena, porque ya Isaías, si usted quiere retroceder conmigo, ¿cómo son las obras? La mejor obra es Isaías 64:6. No hay obra buena
que el hombre pueda hacer, perfecta, que pueda Dios valorarla para que Dios le pueda otorgar la justicia. Isaías dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice el texto: si bien todos nosotros somos como suciedad. Mire cómo nos pone, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías dice aquí, si bien todos nosotros, imagina un judío, le dice al pueblo judío también, somos como suciedad, por naturaleza. Y luego le dice, ¿verdad?, que una mejor justicia, una mejor obra, es como trapo de inmundicia. Para Dios apesta, le da vómito por la pureza que Él es. Él es puro de ojo, como dice Habacuc 1:13, que Él no puede ver la iniquidad. Y en cualquier obra que el hombre intente hacer, a pesar que aparentemente en la sociedad puede aparentar que es sublime, y le puedo mencionar unas cuantas. Una quizás puede ser como que un hombre done, ¿verdad?, un órgano de su cuerpo a alguien. Es una buena obra. Alguien puede decir, ese hombre sí es una buena persona, porque le dona parte de sus órganos a alguien. Pero esa obra, aunque parece sublime, buena, en la sociedad es buena, se aplaude. Para Dios eso es abominación, a menos que el individuo lo haga para la gloria de Dios. Porque el problema es que muchas veces alguien puede donar parte de su cuerpo, pero condicionalmente, ¿va?, está esperando de que aquella persona al que le dona el órgano viva agradecido de tal manera que siempre lo respete. Entonces va pidiéndole algo a cambio. Entonces ahí es abominación. Pero cuando se hace para la gloria de Dios, y el hombre por naturaleza no puede ni quiere hacer algo para la gloria de Dios, comenzamos, hermanas y hermanos, a ver esto, el propósito principal por el cual fuimos creados para la gloria de Dios cuando nacemos de nuevo. Mientras no hemos nacido de nuevo, no podemos contemplar eso, y tampoco nos gusta, porque el hombre por naturaleza quiere la gloria, quiere la alabanza, quiere el reconocimiento. Y por esa razón es que Isaías le dice, nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque lleva pecado. Fíjese, esta obra que yo estoy haciendo esta noche, predicar la palabra de Dios, esta es una buena obra. Pero en esta obra que yo estoy desarrollando de predicar la palabra de Dios, se puede encontrar pecado en mí. Así es. Pero es una buena obra, pastor. Sí, es sublime, es maravillosa. Pero si yo dependiera de lo que predico, o porque predico, o por lo que le sirvo a Dios, y por eso es que Dios tiene que perdonarme y tiene que justificarme, entonces yo le estoy diciendo que la persona de Jesús no es tan importante. Entonces Dios lo ha encerrado que no se puede, no hay obra perfecta. Porque nosotros estamos mal, hay pecado en nosotros. ¿Y hasta cuándo nos va a acompañar, pastor? Hasta que muramos, hasta que Cristo vuelva, hasta que tengamos un cuerpo glorificado. El único, hermanos y hermanas, y aquí volvemos a la pieza clave. Por eso es que es justificado por la fe en Cristo, por la confianza en Cristo. Es Cristo el objeto de la fe verdadera. Muchas personas dicen, no, yo soy salvo por fe, pero ¿fe en qué? Ahí está el engaño. ¿Fe en qué? Porque usted puede tener fe en una religión. No, yo soy salvo porque yo me congrego. No, yo soy salvo porque yo ofrendo. No, yo soy salvo porque mi mamá y mi papá son evangélicos. Yo allí nací, en el vientre de mi madre, ahí estuve en la banca, ahí hice mis primeros pininos, me paré, gateé, caminé, ahí me bauticé y también me casé. Y usted puede decir un montón de cosas, pero eso no lo hace cristiano. Y ahí está el engaño, porque la gente piensa que porque hace un montón de cosas son cristianos. No, son religiosos y Dios no le debe nada a nadie.
porque eso es fácil de hacerlo. El punto es lo que hizo Jesús, que Jesús lo hizo en primer lugar, hizo todo de acuerdo a lo que demanda la ley. Él no mintió porque la ley exige no mentir. Él no codició porque la ley exige no codiciar. Él obedeció totalmente a Dios, honró a Dios, vivió para la gloria de Dios. Lo que Adán no pudo lograr, Jesús sí lo hizo. Pero la otra parte que se nos pierde es, y que es en lo único que nos quedamos, en el sacrificio de Jesús. Esa es la culminación. Es decir, que Jesús va también a cumplir la ley, porque la ley exige la muerte del culpable, y Jesús, para salvar a su pueblo, para salvar a la iglesia, Él muere en el lugar de la iglesia para recibir la justicia de Dios, para que Dios siga siendo justo, porque Dios es santo, demanda la muerte del culpable, porque Él dice, yo no tendré por inocente al culpable. Es decir, que para eso murió Jesús, para satisfacer la demanda de la ley de Dios. Sin Jesús, la gente está muerta. Está la ira de Dios sobre la persona. Por eso es que esta enseñanza tiene que ver justificados por la fe, por la confianza en la persona de Jesús, de principio a fin. Es así como somos absueltos, somos declarados justos de una vez y para siempre. La justificación es una declaración legal delante de Dios, donde nosotros quedamos ya absueltos de toda culpa, de una vez y para siempre. Es una situación que sucede una sola vez. No es que todo el tiempo usted cada semana está siendo justificado. No, usted es justificado en el momento que usted cree en Cristo Jesús, y luego empieza otro proceso que se llama santificación. No puede haber justificación sin santificación, porque ahí es donde se confunden las personas. No, dicen, yo ya soy cristiano, yo ya hice una oración, pero no quieren santificarse. Entonces está errada, porque si usted es absuelto de toda culpa, usted quiere agradar a aquel que lo hizo todo para que usted quedara libre de la condena eterna. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Usted comienza a apartarse del pecado porque usted quiere agradarlo a Él. Así de sencillo. Así que entonces somos perdonados. Nuestros pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros, en Cristo Jesús, de una vez y para siempre. Por eso cantábamos hace un momento, ya no hay más condenación, pero ahí dice, para los que están en Cristo. Y no es para los que están en Cristo. Vea esa connotación. No es que estamos en Cristo unos días, sino estamos en Cristo para siempre. Una marca de un verdadero cristiano que ha sido justificado por la fe en la persona de Jesús es que nunca se va a apartar de Cristo. Va a morir, va a ser disciplinado. No quiere decir que un cristiano que es justificado no peca. Peca y es corregido, es disciplinado por Dios, pero nunca deja de creer en Cristo, no se separa de Cristo. Si se va, Cristo lo trae, porque es de sus ovejas. Cristo lo preserva, pero lo corrige, lo disciplina. Y ahí está la gran diferencia de muchas personas que se van de las iglesias y nunca quieren saber más nada de Cristo. Al contrario, se vuelven más liberales. Algunos están engañados y dicen que perdieron la salvación. Pero es imposible, la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Y el que la dio, así como la creación que habló, que es perfecta, todo sigue funcionando a la perfección, el sol, la luna, y los árboles siguen dando sus frutas, los animales siguen multiplicándose en el mar, todas las especies. El universo sigue funcionando a la perfección, no se ha deteriorado, no se ha dañado, nadie ha ido a arreglar el sol porque dejó de alumbrar un día, porque ha tenido nadie, no tenemos historial. De la misma manera, el mismo que hizo toda la creación, de la misma forma, el mismo actor de la creación es el mismo actor de la salvación. Entonces no hay cosas a media, Él hace todo correctamente y lo hace perfecto. Entonces si entonces la salvación dependiera de nosotros, no se mereciera Él toda la gloria. Pero como Él la orquestó desde antes de la fundación del mundo, como lo aprendimos, que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, Él la sostiene.
Y no vamos a perecer jamás porque hemos sido justificados, absueltos de toda culpa. Nuestros pecados han sido perdonados. Y en segundo lugar, la otra cara de esta enseñanza, de la moneda de lo que es la justificación, es la imputación de la justicia de Cristo. Romanos 4:4. Corre conmigo que ya el tiempo se nos terminó solo en la introducción. Me delecto, hermanos, porque es una de las doctrinas que disfruto mucho. Me gusta todo lo que la Biblia enseña. Pero al que obra, dice aquí, Romanos 4:4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Wow. El apóstol Pablo dice aquí, pero al que obra, se le debe algo. Él está hablando de Abraham, ¿no? Si usted regresa al versículo 2 de Romanos 4, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pues si hubiera un caso, dice, vea, remoto. Ahí estaban confundidos porque el punto aquí, que los judíos hasta el día de hoy piensan que Abraham fue un hombre tan perfecto que cumplió la ley de Dios, de tal manera que sacrificó a su hijo, entregó a su hijo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no es así como ellos piensan. Este hombre fue absuelto de culpa en los méritos ajenos. El versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Ahí viene la gran pregunta. Creyó Abraham a Dios, es decir, le confió en la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Dice Pablo, y usa este ejemplo monumental de Abraham. Si él dice, hubiera hecho obras perfectas, entonces, él merecería gloria. Pero no, simplemente confió, creyó lo que Dios dijo, y al confiar en Dios, entonces, en los méritos de otros, que vamos a escudriñar esa palabra el próximo martes, en los méritos de Jesús, se le imputó a Abraham la inocencia, quedó libre, pero Abraham pecó, falló, un hombre aquí vemos que es el primer creyente que es absuelto de culpa por fe. Entonces, ¿qué pasó? Que así como Abraham, la confianza que tuvo en la palabra de Dios, nosotros la ponemos en Cristo Jesús, se nos cuenta como justicia, como rectitud moral. ¿Por qué? Porque esa rectitud viene de Cristo, se nos imputa. A Abraham, en el Antiguo Testamento, se le imputó la perfección de otro, pero no por obras. Porque ahí dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, si el que trabaja, un ejemplo fácil es, si usted trabaja 40 horas, se le debe un salario. Y se contrató, digamos, 40 horas, se le va a dar $200 por las 40 horas. Usted está esperando su salario al final de las 40 horas. ¿Sí? Pero, si se le da otros $50 extra, eso es gracia, ¿no? Usted trabajó por los $200 y eso se le debe, se le tiene que pagar. Esa es la idea aquí. Pero Dios para la salvación no lo ha puesto así. No es decir, bueno, me tienen que pagar con obras. ¿Sí? No, porque la salvación de principio a fin no es por obras. Entonces Dios no le debe la salvación a nadie, en otras palabras, sino que Él la da por gracia. Un favor no merecido. No merecemos nada. Pero Dios en su bondad quiso así desde antes de la fundación del mundo, y para mostrarlo, para que el hombre lo pueda ver, lo hizo con Abraham, el patriarca. Entonces este ya es el formato de Dios y no va a cambiar. Eso es lo que el apóstol Pablo está aquí argumentando. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo antes que llegara Moisés para escribir los mandamientos, para establecer la ley en la época de Abraham. No estaban los 613 mandamientos, Éxodo y Número. ¿Y qué quiere decir Pablo?
que la salvación es por gracia solamente, por la fe en Cristo Jesús de principio a fin, y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que todos le demos la alabanza a Cristo Jesús y no andemos por ahí nosotros dándonos golpes de pecho diciendo que somos sabios y que somos inteligentes y que tomamos la decisión porque aceptamos a Cristo y por eso Dios nos perdonó, porque nosotros hicimos a Cristo Señor. De ninguna manera, todo eso es absurdo. No somos nosotros que aceptamos a Cristo, Él es el que nos acepta a nosotros. Él es el que nos da vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? No fuimos nosotros que tomamos la decisión, fue Dios que tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo. Él solo habló como surgió en la creación y nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, con el poder Él penetró nuestro ser y nos dio vida y vida en abundancia y nos pusimos en pie espiritualmente y ahora lo alabamos. Entonces todo lo demás es un invento del hombre. Eso no es nuevo. El apóstol Pablo tuvo que bregar con eso porque era la enseñanza de los judaizantes. Obras, obras, obras. ¿Y cuál es la obra que tiene valor delante de Dios? La obra de Cristo Jesús. Suficiente para el perdón de nuestros pecados, para la salvación eterna. ¿Lo creemos, hermanos y hermanas? Oramos. Padre, gracias te damos. Señor, he intentado hablarles a mis hermanos de lo importante que es esta doctrina de la justificación por fe en Cristo. Aquí, Señor amado, se cae al piso y se hace polvo cualquier idea humana basada en obras. Gracias, Señor, por esta enseñanza de la justificación por sola fe en Cristo. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no cambiar nunca, porque nos da gran consuelo. Gracias te damos.